Estamos llegando a la última actividad del primer día del Congreso y tenemos la suerte, como les decía anteriormente, de poder contar con el maestro Mark Phoenix. Mark viene desarrollando el trabajo de técnica Meissner en la producción de espectáculos de improvisación. Lleva un trabajo muy interesante en Londres, a partir del cual yo tuve la suerte de conocerlo y con actores de la pieza Meissner venimos haciendo un espectáculo que se llama ¿Quién es el séptimo?, en el cual, a partir de la formulación de Mark Phoenix de Teatro en el Momento, creamos un espectáculo sin tener idea de qué va a suceder, a partir de tener vestuario y algunos objetos, sin planteamiento ninguno de tema ni de personaje. Con Mark tenemos la suerte de poder profundizar en la técnica. Dentro de la técnica Meissner hay distintas ramas. Hay escuelas como más ortodoxas que no consideran la técnica como creación, sino como, hablábamos antes, una especie de reproducción honesta o de transición honesta, pero que debe ser para que el actor responda con verdad, cree verdad en escena, dejándole la producción espectacular o dramatúrgica a un dramaturgo y no a la improvisación. Por eso es que a nosotros nos interesó trabajar con Mark para probar esas posibilidades y obtuvimos el espectáculo ¿Quién es el séptimo? Para nosotros es el tercer año que trabajamos, que colaboramos con Mark. Es un aporte fundamental y muy valioso para la pieza y estamos muy contentos de poder tenerlo hoy con nosotros, así que muchas gracias, muchísimas gracias Mark. Y sobre todo en las cosas lindas que uno puede compartir con ustedes, he aquí algo, nada, que seguro van a disfrutar muchísimo. Yo me aparto y Ana, gracias. So, where to begin? When I was thinking of this, it's like, how do I start? And I sort of have three beginnings, maybe. There's my beginning, there's how man used to sit around the fireside telling stories, and even further back there is the evolution of the brain. Entonces tenemos tres formas de empezar. Su propio comienzo, la forma en que el hombre empezó a sentarse alrededor de la fogata, digamos, del fuego, y lo que sería el comienzo, la evolución del cerebro humano. So, the evolution of the brain. Evolución del cerebro. How are we different to monkeys? ¿Cómo diferenciamos dos monos? We had a chance to evolve. What was it that set the evolution, what started the evolution? Nosotros tenemos, ¿cómo podemos descifrar qué fue lo que detonó la evolución, digamos? So for me, it is because we started to be in bigger and bigger groups, and we had to develop more and more subtle emotions. Cuando empezamos a estar en grupos de estos animales o personas, tuvimos que empezar a desarrollar maneras de conectarnos con esas personas. So this is where the brain got big, because we had to distinguish not only from the basic emotions of fear, sadness, happiness. Por eso desarrollamos esta manera de comunicarnos, porque tuvimos que empezar a diferenciar las emociones, lo que es el miedo, lo que es el amor, empezar a saber cómo nombrarlos. But we developed guilt, shame, también desarrollamos lo que es la culpa, la vergüenza, contempt, indignation. La indignación, contempt, el quedarse, bueno, no me sale la palabra. Sí. Okay, we have things like sympathy, compassion, La compasión, la empatía, awe, Asombro. wonder, gratitude, la pride. gratitud, el orgullo, el asombro. Because we got away from the basic drives and we started to have to fit into a bigger and bigger society. So we became more aware of more and more subtle emotion. Cada vez que nos fuimos integrando a grupos más grandes de gente, tuvimos que empezar a encontrar las emociones más sutiles. So for me, this is what the brain does.
So we have an idea that the brain is a machine of intelligence. But intelligence came because we developed our emotions. So emotions come first, before intelligence. Claro, para Mark, el cerebro desarrolla capacidades a partir de las emociones que tenemos y no al revés. Son las emociones las que hacen que el cerebro tenga que encontrar maneras de poder, por ejemplo, en el lenguaje, tener que desarrollar más capacidades. We got so good at being able to portray our emotions, where we fit into a whole tribe, that after a while we started, because we had shame or guilt, we started to hide our emotions. Claro, fue tanto lo que se desarrolló esto, la manera de que nosotros necesitamos expresar estas emociones o mostrarlas, que en un momento fue tanta la emoción que hubo que tuvimos que empezar a esconderlas. Because of fear or... Yeah, so because maybe we're embarrassed about our lust, as an example. Claro, que quizás estábamos avergonzados, por ejemplo, nuestra lujuria. So it became a game of chess, to hide the emotion, to work out the emotion, to hide the emotion, to work out the emotion. Se convirtió en un juego de ajedrez en el que uno va mostrando las emociones, escondiéndolas, mostrándolas de vuelta. So for me, the actor's job is to unmask those emotions for the audience. El trabajo del actor para Mark es desenmascarar estas emociones para la audiencia, para el espectador. Okay, my second beginning, the fireside. El segundo comienzo, el estar en el fuego, en la fogata. We sat around telling stories. This has gone way back into our history. Sitting around the fireside as cavemen, we're telling stories. So some people made up the stories, and some people passed the stories on. Al estar alrededor de esta fogata, nosotros contamos historias, empezamos a contar historias, y hay quienes inventaron estas historias y quienes empezaron a transmitirlas y a pasarlas de generación en generación. So when you're passing down a story, this becomes traditional theatre. Claro, cuando nosotros empezamos a transmitir esta historia, así se terminó creando lo que es el teatro tradicional, digamos. When you're making up the story for the first time, this is improvisation. Cuando creas la historia, eso es improvisación. In England, up until the 1960s, improvisation was illegal. En Inglaterra hasta los 60s la improvisación era ilegal. Because we had a man whose job it was to censor the theatre. Había un hombre que trabajaba de fijarse si esa obra que hacían era legal o no. So when you said, can we put on an improvised story? They said, give me the script so I can put the black lines on it. And they said, we have no script, so you cannot perform. Claro, ellos lo que le pedían era, pásenme el libreto y vamos a nosotros censurarles lo que creamos que no es correcto. No tenemos libreto porque somos una obra de improvisación. Bueno, entonces no pueden hacer la performance. Si no hay libreto que censurar, no se puede hacer. So in the 1960s, there was a man, Keith Johnson, who, for the English, has become the god of improvisation. He started off he was suddenly, when they had hair and Haute Calcutta, when people took their clothes off, suddenly they could also put improvisation shows. Claro, hubo un hombre que es Keith Johnson, que para ellos es el pilar de lo que es la improvisación. En esta época donde la gente en los 60 empiezan a sacar la ropa y a liberarse de todas estas cosas, también es donde aparece la posibilidad de improvisar. So I have been very lucky to work with all of those men who were on the original team. They're all now in their 80s. Claro, en los 80 él pudo trabajar con estos, los que formaron parte de ese grupo primero que empezó a hacer la improvisación con Keith Johnson. Claro, con este pilar fundamental que empezó a desarrollar la improvisación. The problem being is that Keith started creating something that people thought was very funny. And so what happened was that improvisation, when you see it live, it tends to be a very comic format. Claro, lo que ellos empezaron a crear
tuvo un aspecto divertido, y lo que pasa ahora es que en general cuando uno ve una obra de improvisación tiende a ser algo cómico, como que uno asocia la improvisación con lo cómico. You associate comic with improvisation. So if I in England say the word improvisation, people think I'm going to do something funny. Claro, en Inglaterra vos decís improvisación, es gracioso. So this was, for me, it becomes a problem. The other problem was with traditional theatre. Un problema para él fue lo de improvisación igual a gracioso, y otro problema fue el teatro tradicional. That it started to become dead. There is something, Peter Brook, he wrote a book, The Empty Space, and he talks about this dead theatre. Claro, el teatro vacío empezó para él a estar muerto, y hay un libro de Peter Brook que se llama El espacio vacío, que empieza a tratar esta problemática de el teatro anquilosado y tratado desde lo que se hace normalmente en el teatro clásico. I heard from some of the questions on the musical theatre, there were the similar problems. Claro, en el teatro musical pasaba lo mismo, empezó a estar, digamos, guiado por ciertas cosas que eran así y que no se modificaban. Because people were working on technique, Claro. or they're trying to get something right. And for me, the thing they forgot was the audience. Claro, se empezó a trabajar mucho sobre la técnica y sobre las cosas que tenían que ser de cierta forma, y lo que se estaban olvidando era la importancia del espectador. So just slipping back onto the improvisation thing, some people think that freewheeling is improvisation. Claro, que algunos creen que la improvisación es la voluntad libre, la libertad de voluntad. So I like to go to my grandmother. My grandmother is old. Old men smell of feet. Feet are something I walk on. Libre asociación. Yeah. Okay. Claro, libre asociación, que quiere decir, yo pienso en mi abuela, quiero ir a ver a mi abuela es vieja, los viejos huelen a pies feos. Hace una libre asociación sobre cosas que yo puedo pensar a partir de una idea. So the way to make improvisation work is to reincorporate. Y la manera que él cree que podemos hacer funcionar la improvisación es reincorporar información. So improvising, you never know where you're going. It's a man walking backwards, Claro. but he remembers everything he has done. Entonces pone el ejemplo de un hombre caminando hacia atrás, que no ve lo que viene, pero sí puede recordar todo por lo que pasó. So to tell a story about the three bears, you say the three bears went into the woods. The three bears climbed the stairs. The three bears ate the porridge. Entonces pone el ejemplo de si yo quiero poner en escena los tres ositos de Ricitos de Oro, pienso que los tres ositos se fueron al bosque, los tres ositos dejaron su casa, los tres ositos comieron, y varios ejemplos de lo que podríamos pensar que ya hicieron y no lo que va a pasar. So, okay, so for me we have a problem with dead theatre and empty improvisation. Tenemos un problema de teatro muerto e improvisación vacía. And it feels like one needed the other. Claro, que él cree y siente que lo que necesitaban era el uno del otro, el teatro de la improvisación y viceversa. Theatre needed improvisation to keep it live. El teatro necesita improvisación para mantenerla viva. Because there is something that you can see sometimes people are talking about classical dance. A veces, por ejemplo, vemos gente hablando del ballet o la danza clásica. That it has become so formulaic that it has lost its communication. Claro, lo que decíamos recién de que se convirtió en tan técnico que perdió su vida, digamos. Unless you know that this is love. But, so this is love in ballet. Claro. Entonces nosotros tenemos esta fórmula, lo que habla él es de que el ballet tiene fórmulas de que yo hago esto y significa amor. Y entonces siempre vamos a ver en el ballet que esto significa amor. Y eso es lo que estaba pasando un poco también en la danza clásica. So it feels like theatre needed something to keep it live. And for me there is a sense, I don't know how you're all feeling with the bench,
and they're the comfort of your seat. But if the theatre is exciting, you shouldn't be thinking about your bum. Entonces en el teatro él pensaba lo mismo, que ya estaba teniendo fórmulas que se seguían y que para él, si uno está interesado realmente en lo que sucede en la escena, vos podrías estar pensando en si el banco es cómodo o no, pero si realmente es interesante lo que sucede acá y está vivo, no deberías estar pensando en eso. Deberías estar realmente interesado en lo que sucede acá. So there have been some theatre that has excited me. There was a show by a company I eventually worked for. Hubo un show que a él lo excitó, le generó ánimo, que era un show de una compañía para la que él trabajó. And they did Faustus. You know, Fausto, hicieron Fausto. And they did the whole beginning of the show just on the apron of the stage. Claro, hicieron todo el principio del show, adelante de todo. Behind them, here, books. Atrás, paredes de libros. Just everywhere. When Faustus went to hell, Cuando Fausto se va al infierno, this moved back and back and back, and the theatre was very, very deep. So suddenly I'm watching, and the whole theatre, the whole back wall disappears, and I am out of my seat. Claro, cuando Fausto se va al infierno, entonces esta pared de libros empieza a irse para atrás, para atrás, para atrás, y de repente hay un espacio muy profundo, y él se da cuenta de que de repente estaba, digamos, como ido hacia adelante de la emoción que le generaba esto que había pasado. So for me, this is what theatre should be. That you're there, you try to sit down, and the next thing kicks you out of your seat again. Y para el Mark el teatro tiene que ser esto. No te puedes mantener en tu asiento de la emoción que te genera el estar viendo lo que estás viendo. So, I was talking about the audience. So Peter Brook said that a theatre needs at least one actor and at least one audience. Claro, hablando de entonces los espectadores y la audiencia, Peter Brooks, que es el actor que él mencionaba antes, dice que el teatro necesita por lo menos de un actor y un espectador. And for me, acting training ignores half of the equation. Claro, y para él el entrenamiento de los actores en general ignora uno de los factores de la ecuación. So everyone talks about their technique, like the dancers and the musicians, technique, technique, technique. The audience. Entonces todo el mundo habla de la técnica, los bailarines, los actores, los músicos, y se olvidan de la audiencia. So we feel as professionals that our responsibility is to the director or the playwright or the composer or the choreographer. Our real responsibility is the audience. Claro, entonces nosotros como intérpretes sentimos responsabilidades con el coreógrafo, con el compositor, con el director, con el guionista, y siempre nos olvidamos de que la parte más fundamental es el espectador que nos mira. So, I worked with some different companies trying to find solutions to these problems. Él trabajó con diferentes compañías tratando de encontrar soluciones a estos problemas que él encontraba. Some used real emotional improvisation, but they spent a long time preparing character beforehand. Someone was talking about character before. Entonces dice que algunos sí trabajaban emocionalmente con la improvisación, pero lo que pasaba es que pasaban mucho tiempo preparando su caracterización. Talking about makeup. No, the characterization of who plays which character. Are they related to somebody? Claro, en la preparación. Tardaban mucho tiempo en prepararse para poder interpretar ese personaje que iban a hacer. Which for me was half great and half disappointing. Claro, que para él era mitad excitante y mitad lo decepcionaba. Because it had improvisation that was truly emotional, but a lot of the time you were thinking about what my preparation was, and I should tell the audience about what I prepared yesterday. Claro, porque sí había improvisación en la que uno podía ver emoción, pero a la vez era tanta la preparación y lo que pensaban en cómo me tuve que preparar para esto, que básicamente hubieran tenido que decirle al espectador lo que habían hecho, todo el trabajo que habían hecho para llegar a ese personaje, y era más interesante que lo que se veía.
So this is sort of my third beginning, which is Vamos al tercer comienzo del que él hablaba, que es su decepción. it feels that the theatre didn't trust the actor. Claro, como él parecía que el teatro no confiaba en el actor. You're a puppet, you must do this. You don't know anything about story, you won't know where to stand on stage without a director. Claro, entonces para el actor era una marioneta, que no iba a saber qué tiene que pasarle en el escenario, no sabría ni cómo ni dónde pararse si no fuera por el director. So I wanted to re-empower the actor, Y él quería darle de vuelta el valor que se merece el actor o la actriz. because in Shakespeare's time there were no directors, Claro, en el tiempo de Shakespeare no había directores. and before Shakespeare there were no playwrights. Y tampoco antes de Shakespeare había quien escribiera libretos o guiones. But there has always been theatre, there's always been stories. Pero el teatro siempre existió y las historias también. So I discovered Meisner, Y descubrió Meisner. and it felt like it was the missing piece of my puzzle, Y sintió que era la pieza perdida del rompecabezas que él necesitaba. because Meisner is about the other. Porque Meisner es sobre el otro. And similar for me, improvisation should be about the other. Y para él la improvisación tendría que también ser sobre el otro. They are both about being in the moment and being present. Y son ambas cosas sobre estar en el momento y estar en el presente que transitamos. And it feels like it's explaining my problem or my science or the neuroscience. It is using what the brain is for. It is starting to realize that what this huge evolution has been about is to see how another person feels and to be able to react sympathetically with it. Claro, él cree que esto tiene que ver con la ciencia o la neurociencia, de esto que él hablaba de la evolución, de que ayuda a ver cómo está el otro, de que todo lo que desarrollamos nosotros en nuestro cerebro a través de la historia es para poder identificar cómo está el otro y poder conectarnos en base a eso. So my question from Meisner's statement about acting, he says, acting is living truthfully in imaginary circumstances. Entonces Meisner dice que actuar es vivir honestamente circunstancias imaginarias. So we know that we can play with living truthfully. Can we now create the imaginary circumstances? Claro, podemos lidiar con actuar honestamente. Ahora, ¿podemos crear estas situaciones imaginarias? ¿Podemos lidiar con eso? So I made a few trials of this work with some of these companies, and when I was filming V for Vendetta in Berlin, Entonces él trató de hacer unas pruebas con las compañías con las que trabajaba y cuando estaba trabajando para V de Venganza. and the West Germans speaking to me in English, German, Russian. Claro, entonces había rusos hablándole a los alemanes del este y alemanes del oeste tratando de hablarle a él. Era como una cadena. And one of the tasks of the improvisation was to create the better story. And it was my concept that I tried out with this triple language problem that won this evening's competition. That people were much more interested in the way I developed a story than the comic acting that was going on. Pero la tarea era el crear la mejor historia. Entonces, a pesar de este problema de triple idioma, de inglés, alemán, ruso, a él lo que le emocionó o lo alentó fue que la gente estuviera trabajando en encontrar esta historia más allá de la improvisación y lo cómico que se suponía que fuera esta improvisación. So, moving now maybe on to the work. How I have moved the work on. Bueno, y ahora va a hablar de lo que es su obra y cómo él trabajó hasta encontrar este tipo de obras que él desarrolló. When I used to direct, I directed a play with 2 people, but I set 3 chairs out. Él dirigía una obra y tenía 2 personas, pero él ponía 3 sillas. Because there is something, the sum of the parts is greater than the sum of the whole. A veces el todo de las partes, no me acuerdo la frase, pero a veces es mejor ver el todo antes que las partes. So for me, there was this character, and their relationship.
Entonces él pensaba en estos dos personajes que iba a tener y la relación, en la tercera silla, él ponía esta relación que iba a haber entre los dos personajes. Pensando en lo global antes que en cada una de las partes. So I was trying to make something happen that's about more teamwork, about the sense that we listen. Can I have 6 people just to demonstrate something? Quiere que 6 personas se animen a venir acá para demostrar algo. So 3 on this side, 3 3 on por this side. allá y 3 por acá. So the tug of war. El juego de la soga, la cinchada. So if we can have an imaginary rope, and you all hold this imaginary rope. Vamos a sujetar una soga imaginaria. And this thing. This thing in a line, yeah, the same rope. So your job is to keep the rope real. We don't want stretching. El trabajo de todos ustedes es mantener la soga real. No queremos ver que se estire, tienen que mantenerla real para. So we have the Capulets and the Montagues. Son los Capuletos y los Montescos. Okay. Go. Stop. Okay, so what happened? What was your instruction? ¿Qué pasó? ¿Cuál era la instrucción principal? So who told you to win? ¿Quién dijo que ganara? For me, this is a big problem. Thank you. Para él este es un gran problema, el querer ganar. In order to keep the rope real, we could be Zen tug of war. Zen. Para mantener esta soga real, lo que podríamos hacer es hacer una cinchada o jalar la soga zen. Someone pulled me around the room. I don't have to win. Si alguien lo lleva alrededor de la habitación, él no tiene que ganar, se puede dejar llevar. So we have the tension between the Montagues and the Capulets, but it stays real. We have to keep the play real. We don't try to win the story. The actor tries to win. Romeo tries to be better than Juliet. El problema entonces que él detecta es que en vez de centrarse en en demostrar que la soga es real, por ejemplo, el actor o la actriz trata de ganar. Entonces Romeo trata de ser mejor que Julieta. So I have seen shows where actors have gone on with their motivations. How do I be Romeo? How do I be a good Romeo? How do I be a good Juliet? And for the whole play, they don't look at each other. Claro. Y también de actores o actrices centrándose en sus motivaciones y cómo puedo ser un buen Romeo, cómo puedo ser una buena Julieta, y por pensar en eso jamás se miran a los ojos, Romeo y Julieta. So for me there is, the way that actors get a job is wrong, the audition process. Claro, la forma en la que un actor o una actriz consigue el trabajo es la devolución de la audiencia, la devolución del espectador. The work involves connection, working with people cooperatively. Claro, el trabajo, lo que hay que hacer, implica trabajar con otras personas, cooperar. The audition process, you work on your own competitively. En el proceso de audición lo que haces es trabajar con vos mismo, competir con vos mismo. So for me, I have to put all this aside. This is the wrong way to do theatre if you win. We have to lose. Claro. Está mal querer ganar en la actuación. No nos sirve, lo que tenemos que hacer es perder. So, we work as a group. We reincorporate. We walk backwards. We try to lose. Entonces trabajamos como grupo, reincorporamos cosas que ya sabemos y tratamos de perder. And we discover that some of the best work that happens is done in silence. Y también él descubre que varios de los mejores trabajos que él ha visto se hacen en silencio. So even Arnold Schwarzenegger, Aún Arnold Schwarzenegger, in a movie of 1.5 hours,
en una película de 1 hora y media has 17 lines. tiene 72 líneas, nada más. So much of the action happens with the guns and the smoke, whatever, but you realize the story gets told without the talk. Entonces sí es verdad que hay armas y explosiones y bombas y se cuenta mucho a través de eso, pero no se dice demasiado y sin embargo la historia se cuenta. So can I have 2 people up to give me some Meisnering, 2 personas que quieren hacer Meisner acá some enfrente. repetition, Repetición, Meisner. 2 volunteers. Ay, bueno, ya. Okay. So I'm going to ask you to do the repetition, and at some point I'm going to say silence. I want you to carry on doing the repetition. Entonces le va a pedir que hagan la repetición y en algún momento les va a decir silencio y quiere que continúen con la repetición pero en silencio. Okay. Just try it. Tenés el pelo rosa. Tengo el pelo rosa. Tenés el pelo rosa. Tengo el pelo rosa. Tenés el pelo rosa. Tengo el pelo rosa. Tenés el pelo rosa. Tenés su terror. Tengo súper rojo. Tenés su terror. Tengo súper rojo. Tenés su terror. Tengo súper rojo. Sonreís. Sonrío. Sonreís. Sonrío. Sonreís. Sonreís. Sonrío. Sonreís. Sonrío. Sonreís. Sonrío. Tu remera es muy colorida. Mira. El teléfono móvil identificado se encuentra apagado o temporalmente fuera de la zona de servicio. Okay, rest. So can we see that the game still goes on? Si vemos que el juego aún continúa aunque se hayan callado y no estén emitiendo palabras. Thank you very much. When you're beginning with the repetition, it's not good to go silent because it gives you too much time to think. Cuando estás comenzando con la repetición no está bueno hacerlo en silencio porque te da mucho tiempo para pensar. But when you get advanced, you don't need the words anymore. Pero cuando avanzas en la repetición realmente no necesitas las palabras. The game of responding is still happening between the 2 people. El juego de